cantidad de líneas de fuerza, ya sabes que líneas de fuerza es el campo magnético, que atraviesa una determinada área, una determinada superficie, como lo quieran ver, ¿sí? De manera o de forma perpendicular. Eso es importante, ¿ya? De forma perpendicular. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, flujo magnético, que se define con esta letrita llamada phi, ¿no? Una letra griega llamada phi, ¿no? Se define como la cantidad de líneas de fuerza que atraviesa una determinada área de forma perpendicular. Ya, sus unidades van a ser los Weber. Unidades son los Weber. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Muy fácil. Mira por aquí, mira por aquí. Yo tengo una determinada superficie. Vamos a definir esa superficie de acá, ¿no? Yo tengo esa superficie. Yo tengo esa determinada superficie, esa determinada área, ¿no? Va a ser una área. Y en esa área van a atravesar líneas de fuerza, o sea, un campo magnético la va a atravesar. Pero solamente vamos a trabajar con campos magnéticos homogéneos. También se trabaja con campos magnéticos heterogéneos, con campos magnéticos cuyas líneas de fuerza no son paralelas y son arqueadas y dobladas. Sí, pero eso no toca agraria, así que no te preocupes por eso. ¿Ya? Nosotros vamos a trabajar con campos homogéneos. Flujo magnético para campos homogéneos, o sea, las líneas de fuerza son paralelas. Entonces, aquí está, mira. Ahí están las líneas de fuerza. Ahí está. Obviamente las líneas de fuerza son imaginarias, ¿no? Los propuso el señor Mitchell Faraday, son imaginarias, pero recuerda que si el campo es muy intenso, las líneas de fuerzas están más juntas, ¿verdad? Donde las líneas están más juntas, el campo es más intenso. Entonces, mientras más módulo tenga el campo, las líneas van a estar más juntas. Y si hay líneas cada vez más juntas, significa que va a pasar una mayor cantidad de líneas. Y si pasa una mayor cantidad de líneas, entonces significa que el flujo es más alto. ¿Se ha entendido? Yo puedo estimar, yo puedo intuir de que el flujo es más alto, no por la cantidad de líneas directamente, porque no las puedo ver porque son imaginarias, ¿no? Obviamente, no todos estaríamos locos. Pero yo sí puedo determinar la cantidad de líneas en base a la densidad, si las líneas están más juntitas, gracias al módulo, a la intensidad del campo magnético. Si el campo magnético es muy fuerte, tiene una intensidad muy alta, un módulo muy grande, pues entonces las líneas estarán más juntas. Y si las líneas están más juntas, es bastante obvio que podemos intuir de que el campo o de que la cantidad de líneas que va a pasar por aquí va a ser mucho mayor. Entonces, a mayor intensidad de campo, mayor cantidad de líneas. Y a mayor cantidad de líneas, mayor flujo magnético. ¿Se ha entendido lo que dije, muchachos? ¿Sí? ¿Se ha entendido? ¿Sí? Gente, de los 172 conectados, ¿se ha entendido? Sí, ¿verdad? Muy bien. Entonces, para determinar el flujo, es verdad que su definición dice cantidad de líneas. Pero recuerda que esas líneas pues, son imaginarias. Entonces, para determinar el flujo, esa cantidad de líneas la vamos a relacionar con intensidad de campo. ¿Ya? A mayor módulo, mayor acercamiento en las líneas. Muy bien, Héctor. Por lo tanto, mayor cantidad de líneas que va a atravesar. Y si hay una mayor cantidad de líneas que atraviesa, entonces hay un mayor flujo magnético. Esa es la razón por la cual el flujo magnético se relaciona directamente con la intensidad de campo. Oiga, profe, pero acá hay una cosita que dice en su pizarra. Perpendicular. Disculpe, maestro, pero esas líneas no son perpendiculares. ¿Verdad, no? Entonces, ¿está mal mi dibujo? No, porque lo he hecho de manera general. Si tu campo no es perpendicular al área, lo tienes que hacer.
Ah, tengo que generarlo, tengo que hacer que sea perpendicular. Sí, ¿te acuerdas como la velocidad con el campo magnético? Para que exista fuerza magnética, la velocidad, ¿cómo tiene que ser con el campo? Paralelo. Fuera de acá. Paralelo y muy bien, gracias Héctor. Perpendicular, muy bien Ruth, muy bien Ana Lucía, muy bien Santín. Tiene que, muy bien Angie. Tiene que formar 90, tiene que ser perpendicular. Y si no era perpendicular, si era inclinadita, ¿yo qué tenía que hacer? Se descompone. Muy bien Adonis, se descompone. Mira, la misma vaina vamos a hacer aquí. Allá vamos a descomponer el campo. Profe, pero son muchas líneas. A todas les voy a descomponer. No, pues no sea gil. ¿No ve que todas las líneas son paralelas? Basta con descomponer a uno, ya indirectamente has descompuesto a todos. Todos tienen el mismo comportamiento, obviamente. Ah, ¿verdad, no, profe? Pues sí, tiene razón. ¿No? Bien. Profe, pero ¿y el angulito? El angulito, profe, porque cuando descompusimos la velocidad para la fuerza magnética, el angulito lo formaba la velocidad y el campo. Entonces, con la velocidad y el campo me da un angulito y yo ya podía descomponerlo. Y acá el ángulo, ¿con quién va a ser? Muy bien, Angie. Va a ser con la normal. ¿Normal? ¿Qué cosa es eso? La normal es una recta perpendicular que posee todo plano, toda área, toda figura en el espacio. ¿A que sí? A que sí. Entonces, la recta normal es una recta perpendicular que posee toda área, toda superficie, todo plano. Esa recta perpendicular al plano nos va a ayudar a nosotros para determinar el ángulo que necesitamos. Un ángulo θ, vamos a poner. Ah, ya, profe. Entonces, la normal es una recta que posee todo plano, toda superficie. Ponemos por acá, ¿no? La normal, NR, no es un vector, ¿eh? Tú sabes que por geometría, esta vaina significa recta, ¿ya? Es una recta. La normal es una recta que posee todo plano, toda superficie. ¿Ya? Todo plano, ¿te parece? Pone toda área, ¿ya? Para que entiendan. Aunque sea acá en flujo, se va a entender así. Plano área. Ahora, déjame chismearte. La normal es una recta que posee todo plano, área, y saliente de ella. ¿Cómo saliente? No entiendo. O sea que si tú tienes una determinada área, la recta normal siempre va a salir de esa área. Te lo pinto, te lo pinto. Mira, acá tengo un libro. ¿Ya? Acá tengo un libro. Bien. Ahora, si yo quiero calcular el flujo magnético de esta cara, ¿sí? De esta cara, ¿dónde estaría su recta normal? ¿Para dónde estaría apuntando? ¿Para la derecha o para la izquierda? Ah, ¿dónde estaría la recta normal? ¿Para la? Claro, no, obviamente. ¿Y de esta cara para dónde estaría apuntando? Muy bien. Entonces, la recta normal es una recta que siempre va a salir de la cara. Siempre sale del área en el cual estamos nosotros analizando. Siempre. Oiga, ¿y eso es importante? Sí. ¿Por qué? Porque el campo con esa recta normal que es saliente va a determinar un ángulo. ¿Sí? Y el flujo magnético, ¿sí? El flujo magnético se va a calcular como intensidad de campo multiplicado por área y por coseno de θ. Área por campo y por coseno de θ. ¿Por qué coseno? ¿Saben por qué coseno? No, profe, ¿por qué? Porque si tú descompones al campo, tú vas a tener una componente perpendicular y una componente paralela. ¿Perpendicular a quién? Perpendicular al plano. ¿Y paralela a quién? Paralela al plano. Por trigonometría, ella está al costado. Sería B coseno de θ. Y ella estaría paralela, ¿no? Que sería B seno de θ. Y este campo ya no existe. Y lo mismo vas a hacer con cada línea.
Pregunta, ¿cuál de las dos componentes genera flujo? ¿La que es perpendicular al campo o la que es paralela al campo? ¿La que es perpendicular al área, perdón, o la que es paralela al área? ¿Cuál de las dos líneas genera flujo? Entonces, ¿cuál línea te interesa? ¿El B coseno o el B seno? B coseno. Entonces, por eso en la fórmula va coseno. Ah, esa es la razón por la cual en la fórmula va coseno. Sí, porque tú lo que haces es descomponer al campo magnético. Y la componente perpendicular trigonométricamente va a ser B coseno de θ. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Sí? Ahora, ¿te acuerdas que en la fórmula de la fuerza magnética el signo no importaba? Porque la fuerza magnética es un vector y el signo solo es para la dirección, el signo no interesa, ¿no? Sin signo. Acá no, acá sí interesa el signo. Sí interesa, profe, sí, acá interesa demasiado el signo. ¿Estamos de acuerdo? Además, porque si este ángulo es obtuso, ¿cómo te sale el coseno? El coseno de un ángulo en el segundo cuadrante, ¿cómo es? Negativo, ¿no? Negativo. En fuerza magnética no nos salía el signo, porque el seno en el segundo cuadrante, ¿cómo es? ¿Te das cuenta? O sea, no interesa el signo, ¿no? Módulo de campo, valor absoluto de la carga, la rapidez y el seno de alfa. Pero alfa entre 0 y 180, pues, es positivo, ¿no? O sea, no varía. En cambio, el coseno sí, el coseno de 0 a 90 es positivo y de 90 a 180 es negativo. Acá sí me va a salir negativo la vaina. No le vayas a poner valor absoluto. ¿A que no? No le vayas a poner. Acá sí interesa el signo. Acá yo sí puedo tener flujo negativo y flujo positivo. No hay ningún problema con eso. Yo sí lo puedo tener, no hay bronca. ¿Ya? No hay ningún problema. Pero obviamente el flujo positivo y el flujo negativo tiene una explicación, ¿verdad? No, profe, claro que sí, claro que sí. Mira, te lo voy a poner, te lo voy a poner. Si, vamos a poner por acá, si teta, ¿estamos de acuerdo? Vamos a poner de frente, ¿no? Si el flujo es positivo, si el flujo es positivo, ¿qué significa? Que el campo está saliendo del área. Significa que el campo, bueno, ustedes entienden estas estructuras, ¿no? Campo magnético, ¿no? Si el flujo es positivo, el campo magnético sale o es saliente del área. O sea, las líneas de campo están saliendo de esa superficie. Si esto de acá, sí, mira, acá tengo otro libro. Si esto de acá es la superficie y mi flujo es positivo de esta cara, entonces las líneas están saliendo de esa cara, ¿no? Están saliendo. Eso significa. Si el flujo es negativo, significa que el campo es entrante al área. O sea, si mi flujo me sale negativo, significa que el campo ya no está saliendo, ya no se va para arriba, sino está entrando, está yendo para abajo, estaría entrando el campo. El campo está entrando a esta área. Por eso es que su flujo es negativo. Y si el flujo es cero, entonces el campo es paralelo ¿a quién? Al área. Entonces, si el flujo vale cero, significa que el campo es paralelo al área. No lo atraviesa saliente, no lo atraviesa entrante, ni inclinado, porque si es inclinado ya sabes que vas a descomponer y vas a tener B coseno y la misma vaina. Pero, si el campo es paralelo al plano, entonces no lo atraviesa. Y si no lo atraviesa, ¿qué significa? Que el flujo vale cero. Para que exista flujo, las líneas de campo tienen que atravesar una área, una superficie. Si no lo atraviesa, no hay flujo. Si la atraviesa perpendicular, puede ser saliente o puede ser entrante. Si la atraviesa perpendicular saliente, pues significa que este ángulo, ¿cuánto vale? Cero.
¿no? Porque si es perpendicular saliente, igual que la normal, pues los dos son paralelos, ¿no? Y el campo con la normal formarían 0 grados. Y coseno de 0, 1. Tendría campo por área. Nada más. Si el campo la atraviesa perpendicular, pero ahora es entrante, si es entrante, entonces estaría apuntando hacia abajo. Pero la normal siempre apunta hacia arriba porque es saliente, la normal es saliente, ahí está. Entonces formarían 180 grados. Y coseno de 180, menos 1. Y tendría menos campo por área. Flujo negativo, ¿me salió mal? No, significa que el campo está entrando a esa área, está entrando a esa superficie, nada más. Y como el campo está entrando y la normal es saliente, los dos, ¿qué ángulo forman? 180. Y coseno de 180, menos 1. Menos campo por área. Pero si el campo lo atraviesa inclinado, ¿qué tengo que hacer? Descomponer. Y una vez que yo descompongo, voy a ver si mi componente es saliente o si mi componente es entrante. Eso es lo que se tiene que hacer. Pero ¿y si el campo es paralelo al área? Entonces no lo atraviesa. Y si no lo atraviesa, significa que el flujo vale 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se ha entendido, muchachos, cómo funciona esto del flujo? ¿Sí? Obviamente que con ejemplos se va a entender mucho mejor, pero quiero que entiendan la idea central. Flujo son 3 cosas. O el campo sale del área, o el campo entra al área, o el campo es paralelo al área. Nada más. Si el campo está saliendo del área, tu flujo es positivo. Si el campo está entrando al área, tu flujo es negativo. Y si el campo es paralelo al área, tu flujo vale 0. Es lo único que tienes que entender. Ahí está, flujo positivo, negativo, positivo. Positivo, el campo sale del área. Negativo, el campo entra al área. 0, el campo es paralelo al área. ¿Se han entendido esas 3 cositas? Procesa en tu cabecita, procesa. Si el campo sale del área, positivo, el flujo. Si el campo entra al área, negativo, el flujo. Si el campo es paralelo al área, 0. ¿Se entendió? ¿Sí? Bacán. Muchachos, todos tienen el material con el que vamos a trabajar, ¿no? Repaso de electromagnetismo, el inicio, dice. ¡El inicio! Listo. Héctor no lo tiene. ¿Por qué? Debería estar en claro. No sé en dónde, no sé. Ahí sí ahí sí me fregaron. Sí, solo 15 preguntitas, nada más, pana, ¿no? Solo 15 preguntitas, porque ya la otra semana vamos a chapar toda la guía de avance y toda la guía de repaso de electromagnetismo. Todo eso. Muy bien, muy bien. Bien, muchachos, entonces, queremos ejemplos para entender. Bien, si queremos ejemplos, vamos al problema número 11 del material. ¿Y tomé foto? Sí, ¿no? Sí, sí lo tomé. Sí, tiene que ser perpendicular el campo, y si no es perpendicular, pues la descompones, ¿no? En una perpendicular y en una paralela. La paralela no te importa porque va a generar flujo 0. La que te interesa es la perpendicular. Si es saliente, positivo. Si es entrante, negativo. Muchachos, vamos con el problema 11. Mira,
Vamos con el problema número 11. ¿Qué dice el problemita 11? Mira, mira. Tengo acá un área. Tengo acá un área. Y muchachos, por más de que a ti te metan... ¿Qué cosa? Perdón. Por más de que a ti... por más de que en tu gráfico estén varias líneas de fuerza de campo, tú solo trabajas con una, nada más, porque lo que vas a hacer con una, con todas se repite. Hay chibolos que dibujan todas las líneas y después que se marean. Una línea, una nada más, es la que tú necesitas. Entonces aquí está mi campo, ¿ya? Lo único que necesito es una línea, nada más. Ahí está mi campo. Y acá forma un angulito. ¿De cuánto? ¿De cuánto forma? De 53 grados. ¿Ya? El área está aquí arriba, ahí está el área, ahí, está arriba, no está abajo el área, está arriba. Muy bien. A ver. Fiorella Gamarra, ¿cuál hijita? ¿Cuál? ¿De acá? ¿De acá? Para continuar con el ejercicio, mami. Quiero que te quede bien claro lo que expliqué. ¿Ya? ¿Qué sucede? Mira, flujo positivo, el campo es saliente del área. Flujo negativo, el campo es entrante al área. Y flujo cero, si el campo es paralelo al área. ¿Cuál partecita no quedó clara? Si desactivas tu audio sería mucho mejor, créeme. Sí, son flujos. Flujo positivo, flujo negativo y flujo cero. ¿Sí? Flujos. Por ejemplo, acá, mira. Si tú te das cuenta, a nosotros nos están pidiendo calcular el flujo, ¿no? Y verán que el campo vale 100 teslas. Profe, dice J, pero J significa arriba, ya lo estoy dibujando. Ah, renegar. El área es de 5 metros cuadrados, ¿no? Acá el área es de 5 metros cuadrados. ¿Ya? Ahí está. Y me pide hallar el flujo magnético. Bien, ¿yo qué cosa necesito para hallar el flujo magnético? Necesito la normal, ¿sí? Necesito la normal. Entonces yo, por acá, mira qué lindo, voy a dibujar la normal, que es una perpendicular ¿a quién? Voy a dibujar la normal, que es una perpendicular al plano. Ahí está. Al plano, ahí está. Ahí está. Todos de acuerdo con eso, ¿no, muchachos? Todos de acuerdo. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo necesito el ángulo que hace la normal con el plano. Este ángulo es el que necesito. Ese ángulo de ahí. Ese ángulo necesito yo. Y si tú te das cuenta, ese ángulo es la misma medida que este ángulo de aquí. ¿Qué ángulo es acá de blanquito? ¿Qué ángulo es? 37 grados. Muy bien, entonces aquí también va a ser 37 grados. Tengo el campo, tengo la normal y tengo el ángulo que hace la normal con el campo. Lo tengo. Tengo toda esta información de aquí. Vamos a calcular el flujo. Y el flujo se calcula, mira, el flujo se calcula como área, que vale 5 metros cuadrados, por campo, que vale 100 tesla, y a eso le vamos a multiplicar por el coseno del ángulo que forma, por el coseno de 37. Cuidado haberme puesto coseno de 53, oye, ahí sí no fregabas, ¿eh? Recuerda que el ángulo es el que forma la normal con el campo. ¿Ah? Tengan cuidado. Entonces acá me salió a ver 500 por coseno de 37, 4/5 por Tesla por metro cuadrado, ¿no? Y Tesla por metro cuadrado ya tú sabes que son Weber. Entonces yo acá tengo, mira qué rico, quinta y quinta, 400 Tesla metros cuadrados que son Weber. Y ese es el flujo. La respuesta sería dedito, ¿no? Dedito sería la respuestita, ¿no? Clave dedo. Ahí está. Entonces, se dieron cuenta. ¿Cómo me salió mi flujo? ¿Cómo me salió? Me salió positivo. ¿Va con la teoría? Si es positivo, es saliente del área. ¿Va con la teoría? ¿Va con la teoría? Sí, porque el campo está saliendo de esta área, ¿no? El área está arriba, el campo estaría saliendo.
¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Qué bueno. Ahora vamos con otra cosita del flujo. ¿Qué cosita, maestra? Es que lo que sucede es que nosotros estamos trabajando para una determinada área de una cara. Pero ¿qué es lo que sucede cuando nos topamos con superficies que tienen varias caras? Superficies que tienen varias caras, profe, ¿de qué está hablando? Claro, como las figuras tridimensionales. Ah, cuando topamos un cubo, una esfera, un cono, un prisma. Sí, 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 sí. Cuando nos topamos con figuras que no son planas, nos topamos con figuras tridimensionales. ¿Qué debemos de hacer? Uy, ¿verdad, no, profe? ¿Qué debemos de hacer? Mira acá. Vamos a poner como una pequeña OPS. Si yo tengo una esfera, ¿sí? Si yo tengo una esfera, y por esa esfera están atravesando líneas de fuerza, o sea, un campo magnético, ¿no? Ahí está. Y yo quiero determinar el flujo. ¿Se puede hacer, profe, trazando, descomponiendo tal que sean perpendiculares? Sí, pero con una superficie esférica o una superficie deforme ya es muy difícil. ¿En serio? Sí, es muy difícil. Porque los vectores campos estarían entrando en diferentes direcciones por cada punto de la superficie, de la superficie de la esfera, ¿no? Como es una esfera esférica, los campos estarían chocando de diferentes ángulos, por más homogéneo que sea el campo. Como la superficie es accidentada, no es uniforme, entonces los vectores campos van a chocar de distintos ángulos, de distintas maneras, y se va a descomponer de distintas formas también. Uf, ahí sí habría que analizar para cada línea, y es toda una vaina. Pero te digo algo, hay un truquito bien sencillo. ¿Y cuál es? Proyectar el objeto hacia una superficie plana. La proyección. ¿Que se hace eso? Sí. Si tú proyectas esa esfera en una superficie plana, ¿alguien puede decirme qué se obtiene al proyectar una esfera en una superficie plana? ¿Qué se obtiene? Si tú proyectas una esfera en una superficie plana, ¿qué se obtiene? Se obtiene una circunferencia, ¿no? Se obtiene un círculo, en pocas palabras. Y con el área del círculo es con la que trabaja. Entonces yo acá el flujo, acá está el campo, ¿no? Dime, ¿cómo es? ¿Perpendicular, sí o no? Es perpendicular. Entonces acá el flujo simplemente sería área de la esfera, ¿no? Aunque en este caso sería área del círculo, ¿ya? Área del círculo multiplicado por la intensidad de campo. Así nomás, ¿no? Así nomás. Obviamente le vas a poner o bien positivo o bien negativo, ¿verdad? ¿Por qué, profe? ¿Por qué positivo o por qué negativo? Claro, porque el campo está ingresando a la esfera. Y si un campo es entrante, ¿cómo es el flujo? Pero por el otro lado de la esfera, ¿qué estaría haciendo el campo? Por el otro lado de la esfera, ¿qué estaría haciendo? Saliendo. Y si el flujo es saliente, ¿cómo es? ¿Positivo o negativo? Entonces tienes que tener mucho cuidado, ¿sí? ¿Por qué lado de la figura te piden el flujo? ¿No? Tienes que tener mucho cuidado. Eso significa que aquí el flujo entra y sale del esfera, ¿no? El campo
entra y sale por la esfera. ¿Estamos de acuerdo? El campo entra y sale por la esfera. O sea, si entra, flujo negativo, si sale, flujo positivo. ¿Se han dado cuenta? Pregunta, esos dos flujos, ya sé que son de signos contrarios, porque uno es entrante y el otro es saliente, pero ¿serán de la misma cantidad? No lo duden, sin miedo, claro, muy bien, son de la misma cantidad, porque el campo es el mismo de entrada que de salida. Y la proyección de la esfera es la misma de entrada y de salida. Es la misma proyección, es la misma esfera. Es el mismo campo, tanto que entra como el que sale. Por lo tanto, los flujos van a ser del mismo valor, pero de signos contrarios. Entonces, ¿qué es lo que sucede si yo sumo todos los flujos? Tanto en flujo entrante como en flujo saliente. ¿Qué es lo que pasa si yo agarro todo el flujo entrante y lo sumo con todo el flujo saliente? ¿Cuánto crees que me dé? 0. Y esta es la propiedad de toda figura en 3 dimensiones. Esta es la propiedad muy importante. Que en una figura tridimensional, realmente en toda figura, pero mayormente en Agraria vas a aplicar esta vaina cuando veas una figura en 3 dimensiones, cuando veas los ejes X y Z, como en el problemita número 12, ahí vamos a aplicar esa vaina, de que el flujo saliente y el flujo entrante tienen que sumarme 0. Dicho de otra manera, el flujo que entra y el flujo que sale son de la misma cantidad, pero de signos diferentes. Uno es positivo y el otro es negativo. Entonces, interesante esto de flujo. No hay que perder la esencia. Y la esencia del flujo magnético es, volvemos a repetir, entra negativo, sale positivo, paralela 0. Y para toda figura en 3 dimensiones, pues el flujo, el campo, siempre va a entrar y siempre va a salir. Por lo que el flujo total, o la sumatoria de flujos, entrante más saliente, ¿cuánto me tiene que dar? 0. Lo que significa que todo el flujo que entra y todo el flujo que sale son iguales, pero de signos diferentes. Vamos a ver el problema número 12 y a ver cómo nos enfrentamos. Con el problemita número 12. A ver, con esta vaina de acá, ¿cómo hacemos el problema número 12? A ver, tengo al Y por acá, al Z, al Y, y por acá al X. Bien, ¿no? Acá tenemos una superficie PQRS. P, Q, R,
S. Bien, acá tengo 30 centímetros. Acá tengo 40 centímetros. Y acá también 30 centímetros. Muy bien. Para poder entender mucho mejor, a este puntito de acá le voy a poner A. A este puntito de acá le voy a poner B. ¿Ya? O sea, para no confundir con B de campo, ¿ya? Que hay chicos que son bien distraídos. Vamos a ponerle C. Muy bien, vamos a ver qué me piden. Me dicen, el campo magnético uniforme en cierta región es 2I. 2I, recuerda, 2I. I es eje X. Eje X está acá. Y como es 2I, es positivo. ¿Sale o entra? Sale. Sale. Entonces el campo estaría más o menos en esta dirección de acá, ¿no? Paralelo al X, ¿no? Ahí está el campo, que me vale 2 Tesla. Todos de acuerdo, ¿no? Nadie está volando, ¿verdad? Es un poco de geometría del espacio, ¿ah? Y tú eres una figura tridimensional, o sea, deberías de entender muy bien tu largo, alto y ancho, ¿no? No te puedes perder en 3 dimensiones. Eres una criatura de 3 dimensiones, no te puedes perder en 3 dimensiones. Ya, ahí está el campo, ahí está. Muy bien. A ver, ¿qué pide? Determina el flujo magnético que atraviesa la región PQRS. O sea, se refiere a esta región de aquí que voy a sombrear, a esa región, PQRS. Muy bien. Muy bien. Ahora, muchachos, lo que vamos a hacer es esto de acá. La proyección. Porque la proyección me da algo muy interesante que se puede inferir. No está acá explícito, está implícito. ¿Quién me dice algo bien bonito de la proyección? A ver, algo que no está acá, pero que está bastante obvio. Ya hay una figura plana y eso conlleva que el campo sea ¿cómo con esa figura plana? Paralelo. Hoy lárgate en mi clase. Muy bien, gracias, gracias. Perpendicular, pues. ¿No ves que acá no hay coseno? ¿No ves que al proyectarlo ya el campo es perpendicular? Perpendicular entrante negativo, perpendicular saliente positivo. Eso es lo maravilloso de las proyecciones, que automáticamente el campo con la proyección del área, pues es perpendicular. Solo tendría que ver con mis bellos ojitos azules si ese campo está saliendo o está entrando para ponerle el signo. Nada más, nada más. Yo no tengo que preocuparme por dibujarla normal, yo no tengo que dibujarme por ver el campo y el ángulo que... Ya no tengo que hacer esa vaina, ya no, es mucho más rápido. Entonces, muchachos, si esta área PQRS la proyectamos, ¿no? El área PQRS la proyectamos. Oiga, ¿y por qué la voy a proyectar? Viste, alumno, me voy a meter un palazo. ¿Acaso el campo es perpendicular a PQRS? ¿Es perpendicular? A ver, 2 segundos y míralo. No. No. ¿Y estoy en 3 dimensiones o en 2 dimensiones? ¿Estoy en 2 dimensiones o en 3 dimensiones? ¿Cuántos ejes ves? Estoy en 3 dimensiones. Tengo un área con mis 3 ejes. ¿Qué significa? Que debo de hacer esta vaina. Debo de proyectar. No, ya otro que se va a largar. No. Profe, ¿y si buscamos la normal? No. ¿Cómo vas a escribir eso? No y no. Si tú tienes área, 3 ejes y te piden flujo, proyecciones. Entonces, esa área, ¿no? PQRS, mi campo no es perpendicular. Entonces tengo que proyectarlo. Esa es la razón por la cual la proyecto. ¿Por qué? Porque la proyección sí va a ser perpendicular y va a ser mucho más fácil, o sea que ya no interesa la normal, ¿ya? Por eso la proyectamos. Ahora, quiero que me digas tú, el área PQRS, ¿la proyectamos? Dímelo, por favor. ¿Dónde estaría la proyección?
Por eso le puse puntos. Si esta área la proyectamos para que sea perpendicular al campo, ¿no? ¿Para qué la proyectamos? El área que la proyectamos para que sea perpendicular. Para eso la proyectamos. Si alguien alguna vez te pregunta, si algún amiguito, alguna amiguita tuya te dice, oye, ¿por qué proyectamos el área? Mete su cachetada y dice, ¿sabes qué? Porque mi profe me ha dicho de que si proyectamos el área, ahora el campo es perpendicular, ¿no? Para eso proyectamos el área. Para que sea perpendicular al campo. Para eso proyectamos el área. Y apliquemos esta formulita de frente. Ahora, mira. Hay gente que no la vea. Hay gente que ya la vio. Hay gente que ya vio dónde está el área perpendicular, ¿no? ¿Dónde está la proyección perpendicular? ¿No? ¿Dónde está la proyección perpendicular? Hay gente que ya la vio. Pero hay gente que no la ve. Hay gente que dice, pucha, no, profe, me estoy perdiendo, ya volé, ya, 3 dimensiones es mucho. Yo justo juego mi pinball y me quedé en 2 dimensiones. Salto y muevo, nada más. Ya, pues bueno, te digo un secreto. Si el campo es perpendicular, ¿sí? Si el campo es perpendicular, el campo está en un eje, ¿no? Está en un eje, ¿no? ¿En qué eje está el campo? ¿En qué eje está el campo? El campo está en el eje X. En el eje X. Y el eje X, ¿a quién es perpendicular? ¿Cómo que a X? ¿Cómo uno va a ser perpendicular a uno mismo? Por favor, ten coherencia. ¿A quién va a ser perpendicular? A Y, ¿y a quién más? ¿Y a quién más? ¿Y a quién más? ¿Y a quién más? Y a Z. Muy bien, mira. Piensa. El campo tiene que ser perpendicular. Ya. ¿Es perpendicular al área? No es perpendicular. Por eso la proyectamos. ¿Y dónde estará esa proyección? Ya, mira. Si no puedes ver la proyección, no te preocupes. Mira tu caso. El campo está en X. Y el X es perpendicular a Y y Z. Entonces vamos a buscar el área que contiene a Y y a Z. Vamos a buscar el área que contiene a Y y a Z. El área que contiene a Y y a Z. A Y y a Z. ¿Se nota? ¿Se nota? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Por los clavos de Cristo. El área que tiene a Y y tiene a Z. Es esta de acá. Esta es el área. ARSC. Por favor, díganme que sí se notó. Porque voy a renegar peor. ¡Ay, profe! Entonces ya entendí. Y si mi campo hubiera estado en el eje Y, ¿qué área mido? La que forma XZ. Y tenía este rectangulito de acá. ¡Ah, ya! Y si mi campo hubiera estado en Z, ¿qué área mido? ¿Qué área voy a mirar? ¿La que forma quién? XY, el triangulito de abajo. ¡Ah, ya! ¿Se ha entendido? ¿Sí? Entonces vamos a terminar el problemita. Flujo, aquí es igual. Área, ¿no? Área por campo. Área por campo. ¿Cuánto vale el área? El área de ese cuadradito, ¿cuánto vale el área de ese cuadradito? ¿Cuánto vale el área, por favor? 30 por 30, 900, ¿no? Pero ten cuidado porque está en centímetros. Así que yo le voy a poner 30 centímetros por 30 centímetros, ¿no? 30 centímetros por 30 centímetros. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale el área? ¿Cuánto sale? 81 sobre 9 sobre 100, ¿no? 9 sobre 100, ¿no? 9 sobre 100. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? 9 sobre 100. ¿Ya? Y eso le vamos a multiplicar por el campo. ¿Cuánto vale el campo? 2. ¿Cuánto vale el campo? 2. ¿Verdad? 2. ¿Cuánto me sale? ¿Cuánto me sale? 18 entre 100. 0.18 Tesla. Mira, o sea, quiero que observen, que me está haciendo publicidad. Ya. Quiero que observes, mira, esa cosita. Mira el problemón, ¿no? Todo el gráfico, mira esta cosita. Es sencillo. Flujo es bien fácil. Y si te dan 3 dimensiones, mucho más fácil.
Recuerda, si el campo se encuentra en un eje, entonces ese campo es perpendicular al área formada por los otros dos ejes. O sea, de manera técnica se tiene que proyectar el área. Pero si no ves la proyección de área, ya no te mates. La vaina es que ingreses, ¿no? Hay una línea entre o aprendo o ingreso. No, pero mejor ingreso. Ya después aprendo. Entonces, no voy a aprender proyecciones, mejor ingreso. ¿Cómo ingreso? Si el campo está en un eje, es perpendicular al área formada por los otros ejes. Si el campo está en X, entonces voy a mirar el área YZ. Y el área YZ es este rectángulo, es este cuadradito de acá. Busco su área, lo multiplico por el campo y se acabó. Profe, ¿positivo o negativo? ¿Positivo o negativo? Ya, pues mira, el campo con esa área sale o entra. El campo con el área original. El área original, ¿sale o entra? Sale. ¿Y si sale, qué signo? Bien, ¿hay dudas? Sí, ¿no? A ver, chat. Profe, ¿por qué el campo está en X? Porque el problema lo dice, mijita. El problema dice campo 2i. Y la i es X. Si hubiera dicho campo 2j, la j es y. Si el campo hubiera dicho 2k, la k es z. ¿Sí? Por eso que el campo está en X. ¿No? Vamos a ponerlo. ¿Ya? Hay gente que aún está distraída, ¿no? Y es j, z es k, y x es la i. Hay gente que está distraída. ¿No? Tesla es la unidad de campo, ¿no? Ah, perdón, ¿no? Weber, ¿no? Weber, gracias. Weber. Gracias, ¿no? Weber, ¿no? Flujo de Weber. Es Weber, sí, Weber. Ah, claro, si hubiera dicho menos 2, sí, entonces estaría entrante. Y si estaría entrante, acá le ponemos negativo, ¿no? Negativo. Claro que sí, Angélica. Primero localizas, bueno, primero miras al campo. Y una vez que mires el campo, ¿dónde está en el eje? ¿No? ¿Dónde está en el eje? Ya ahí sí miras el área, ¿no? ¿Y el área dónde va a estar? En los otros dos ejes. Ahí va a estar. Santa Clara, ¿no? Santa Clara nunca he dictado, ¿verdad? Pues si la gente de Santa Clara me ve como dicto. ¿No? No, yo no me molesto, yo dicto así. Así dicto yo, muy eufórico, ¿no? Hay gente que no me conoce y piensa que yo me molesto. No me molesto, así dicto. Muy eufórico, muy energético. Sí, sí. Parece que me molesto, ¿no? Parece, pero no, yo soy así. ¿No? Mientras hayas entendido, no hay problema. Le ponemos condimento. Entonces, en el problema 12, clave 18. ¿Cómo que no atraviesa, Eileen? ¿No? Si el campo está en Z, sale por la cara, depende, ¿no? Si está en maceta, si el campo está en maceta, el campo, si está en maceta, sale por la cara AQR. Sale por la cara AQR. Y entra por la cara PCS. ¿Te das cuenta? Entra por PCS y sale por AQR. Claro, sí hay flujo. La única forma de que no haya flujo es esto que voy a decir. Mira, si el campo está en X, ¿sí? El campo está en X, y a mí me pide hallar el flujo por la cara QACP, ahí sí sería 0. ¿No? ¿Y por qué sería 0? Porque el área PQAC, ¿a qué ejes contiene? Tú tienes que ver el área qué ejes contiene. Bueno, esta cara, PQAC, tiene al eje Z y tiene al eje X. ¿Sí o no? ¿Y el campo dónde está? ¿En qué eje? X. O sea que el campo está por una cara de mi área. Y si el campo es paralelo a una cara, es paralelo a todo el área.
¿Te diste cuenta? Esa es la razón por la cual si mi campo está en X, yo tengo que mirar el área que no contiene a X. Por eso que miro el área de los otros dos ejes, o sea, el área de Z y Y, para que sea perpendicular. ¿Sí? Claro, acá no hay ángulo, acá se obvia. Cuando se trabaja con proyecciones ya no interesa el ángulo, Brian. Si lo has entendido, acá. ¿No? Acá solamente miras ejes, nada más. Si te das cuenta, y creo que Héctor ya se dio cuenta, miras ejes. Solo miras ejes. Si mi campo está en el eje X, entonces es perpendicular al área por YZ. O sea, es perpendicular al área por la cara que contiene a Y y a Z. Cualquier otra cara que contenga X va a ser paralelo. Y el flujo va a ser cero. Sí, Brian, te estoy diciendo que acá en 3 dimensiones el ángulo, la normal, no le hagas caso a esa vaina, ya no, ya trabaja con proyecciones. Es mucho más fácil y mucho más rápido. Mira lo que dice con proyecciones. Vamos a hacer otro ejemplito, ¿ya? Ya no hay más problemas de flujo, ¿no? Ya no hay más problemas de flujo. Ahora el problema número 13 dice, ¿no? El hecho de que la aguja de una brújula se oriente en la dirección norte o norte, sur geográfico, norte, sur geográfico indica la presencia de ¿qué? De un campo magnético terrestre, ¿no? En la pregunta 13 la clave es avión, ¿no? En la pregunta 13 la clave es avión, ¿no? Y en la pregunta 14, con relación al magnetismo terrestre indica verdadero o falso. ¿El polo sur magnético está próximo al polo norte geográfico? Pues no, ¿verdad? El polo sur magnético, ¿dónde está? Ah, respecto al planeta. Recuerda que el planeta, sus polos magnéticos y sus polos geográficos, ¿cómo son? ¿Cómo son? Son opuestos, ¿verdad? Son opuestos. Entonces, ¿el polo sur magnético está próximo al polo norte geográfico? Sí, verdadero. Sí, 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 son opuestos. El polo norte de una brújula, ¿hacia dónde apunta el polo norte de una brújula? ¿Hacia el sur o hacia el norte geográfico? Sur geográfico. Polo norte de una brújula, ¿hacia dónde apunta? Norte geográfico. Norte geográfico. ¿Por qué hacia el norte geográfico, Adonis? Porque esta es el polo sur magnético. Excelente, muy bien, muchacho, muy bien. Entonces, ¿el polo norte de una brújula apunta al sur geográfico? No, falso, apunta al norte geográfico, porque ahí se encuentra el polo sur magnético. Falso, entonces. El primero es verdadero, el segundo es falso. ¿La brújula se orienta debido al campo magnético terrestre? Obviamente que sí, verdadero. Entonces tenemos verdadero, falso, verdadero, ¿no? Clave avioncito, clave avioncito. Y la pregunta 15, una pregunta bien bonita, ¿no? Completa la oración. Las cargas eléctricas en movimiento tienen asociadas tanto un campo gravitatorio y un campo magnético. Campo eléctrico no, profe, no, porque recuerda que las partículas cargadas tienen que estar en reposo para que generen ¿qué? Un campo eléctrico. Si la partícula cargada está en movimiento, ¿genera un campo eléctrico? No, solo lo generan las partículas cargadas en reposo. Entonces, las partículas en movimiento, tal en su experimento de Oersted, generan un campo magnético. Pero esa partícula, quieras o no quieras, tiene masa. Y si tiene masa, también genera un campo gravitatorio. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Por eso que la respuesta en la 15 sería cabezón, ¿no? La respuesta en la 13 sería avión, ¿no? La respuesta en la 13 sería avión. Entonces, a ver, la 11 sale dado, la 12 sale casa, la 13 sale avión, la 14 sale avión y la 15 sale casita. ¿Ya? ¿Todo bien? Y con eso ya terminamos, ¿no? Ya terminamos con la parte de flujo magnético. Pero a pedido de la Natalie, C de los Olivos, vamos a poner otro ejemplito. Otro ejemplito. Otro ejemplito. A ver, esto ya es un ejemplo. A ver, uno de mi cosecha. Un ejemplo. A ver, digamos que de nuevo, ¿no? De nuevo tengo la cara por aquí, tengo la cara ahí. A ver, por acá.
Acá está el eje Z, acá está el eje Y y acá está el eje X. Y ponemos por aquí, a ver, pues a ver, ¿cómo te lo pongo? Ay, profe, ¿cómo me lo pone? Así, mira, así, así, mira, pues. Y así, mira, profesor, y así. Y así, así, así. Muy bien, ahí tengo un triángulo, mira. Un tetraedro, ¿no? Un tetraedro. Acá tenemos los puntos A, C, D. Acá le ponemos el punto E. ¿Ya? Punto E. Mira, te voy a pintar que esta vaina es un triángulo y esto vale, vamos a ponerle 30 centímetros. 20 centímetros y 40 centímetros. ¿Ya? 30, 20 y 40. ¿Ya? ¿Todo bien? ¿Todo bien? 30, 20 y 40. ¿Estamos de acuerdo? Digamos que el campo que me dan, mira, me van a dar el campo que me dan, es 2 kilonewton sobre Coulomb. ¿Pero qué dirección, maestro? ¿Qué dirección? A ver, ¿qué dirección te pinto? Te voy a pintar menos J. Al decirte menos J ya se ve la segunda punta. Y te voy a pedir, hallar el flujo, hallar, ¿no? El flujo por la cara ACD. Ya, 30 segundos, no más. 30 segundos, no más. 30. Ya, bueno, como hay centímetros, ya un minuto, ya un minuto. Hay gente lenta, ¿no? El campo, kilo. Ah, sí, perdón, ¿no? Ya me está dando hambre, perdón, ¿no? A ver. Un minuto, ¿ah? Un minuto. Hallar el campo por la cara ACD, ¿no? El flujo, ¿no? Hallar el flujo por la cara ACD. Ya sabes que hay que proyectarlo, ¿no? Aquí está el ejemplito. Tú me dices el signo, el área y el campo. Ya muy bien, tenemos, Cristian tiene una respuesta, Elmer tiene otra, Angie tiene otra, ¿no? Oscar tiene otra, Claudette tiene otra, todos tienen clave distinta. Me gusta que haya mecha, confrontación. A ver, pues a ver. Bien, ya pasó el minuto. Ya pasó el minuto. Vamos a ver, miren. El campo, primero vamos a dibujarlo, ¿no? Vamos a dibujarlo. Dice menos J. J está en el eje Y. Y si es menos J, significa izquierda o derecha. Si es menos J. Mira, acá está el eje Y, ¿no? Si es menos J, ¿derecha o izquierda? Ah, izquierda, muy bien. Entonces el campo está aquí. Aquí está el campo, ¿no? Ahí está. Ahí está el campo, ¿verdad? Ahí está, ¿no? Ahí. Hacia la izquierda y paralelo allí. ¿Está entrando o está saliendo a la cara ACD? Mira, ya lo dibujé. ¿Está entrando o está saliendo? Está entrando. ¿Y si entra, flujo positivo o flujo negativo?
Muy bien, entonces ya sé que voy a usar negativo. Ya. Ya está, ya está, ya está. Ahora, área. Necesito proyectarlo, ¿sí o no? Pero ya tú sabes que la proyección es bien sencilla. Si el campo está en el eje Y, ¿a qué área debo de mirar? ¿Qué ejes? ¿Qué ejes? ¿Qué ejes? XZ. ¿Dónde está la cara XZ? ¿Dónde está la cara? XZ. XZ. Uy, ya te vi. Uy, no. Ampay. Ya te encontré. Ahí está. Ese triangulito es la cara XZ. Calculemos esa área, por favorcito. ¿Sí? Es 40 centímetros, 40 sobre 100, por 30 centímetros, 30 sobre 100, ¿no? Pero ten cuidado que es un triángulo, ¿no? O sea, es la mitad, por un medio. Hay gente que se olvidó de multiplicarle por un medio seguro. A ver, se va, se va, se va, se va. 12 entre 2, ¿cuánto me da? 6, ¿no? 6 entre 100. Ahí está el área, ¿no? Metros cuadrados. Ahora ya conozco el área. El área vale 6 sobre 100. ¿Y el campo? ¿Cuánto vale el campo? 2 kilos. Y kilo es 10 al cubo, ¿verdad? Kilo es 10 al cubo. Ya está. ¿Cuánto me sale? ¿Cuánto me sale? A ver, acá se eliminó, se eliminó. Me quedó 6 por 2, 12. Por 10, 120. Menos 120 huevas. Y ahí está. Esa es la respuesta. Facilito, pues. Si te pones a practicarlo unas 3, 4, 5 veces, exacto, ahí de el menos es porque está entrando. Y si tuviera saliendo, le pones positivo. Muy bien a todos los que dijeron menos 120, güey. Muy bien. Entonces, ahí está. Ahí está. Eso es flujo magnético. Facilito. Entonces, muchachos, cada vez que a ti te den planos en 3 dimensiones, ¿no? Te den planos en 3 dimensiones, ya no te preocupes por estar buscando la normal y el ángulo y aplicar A por B por coseno. Esa vaina ya no. Ya no, ya no. Esa vaina solo funciona, o sea, a ti te dan el área, ¿no? Un área plana, como en el problema 11, y te dan un campo y un ángulo. Y ahí sí le trazas la normal, pues, con figuras planas sí se puede trazar la normal. Pero con figuras en 3 dimensiones, no pelifregando, ¿ves? Eso que le da la gente de rumbo, pero que la gente de la meta, esa gente que haga esa vaina. Yo no, yo tengo que hacer cosas más fáciles. Obvio, yo quiero ingresar, obviamente. Lógico. ¿No? A ver, más dudas. Profe, no está saliendo del área, pero mami, A, C, D. El campo, mira, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Está entrando, pues, hija. Está entrando ahí, está entrando. Campo entrante. Sí, si el campo hubiera estado para más Y, o sea, si le hubiera puesto más J, ahí sí, ¿qué sería? ¿Qué sería? ¿Qué sería? Sería saliente, ¿no? Sería saliente. Y ahí sí le pongo positivo, obviamente, ¿no? Claro que sí, Humbertito. Recuerda que el I es X y el J es Y y el K es Z, ¿no? Acuérdense de eso. Sí, muy bien, me alegra que todos estén entendiendo, ¿no? Los 174 futuros cachimbos, aunque sabemos que es menos, ¿no? Pero bueno, perdón. Los 174 cachimbos, ¿no? Que hayan entendido, me alegro, ¿no? O como un alumno una vez me dijo, no, profe, no, peche. Si no han entendido, piña, pe, yo ya entendí. Gente así malvada, ¿no? No le explique, pe. Piña, pe, si no han entendido, piña, pe. No seas mal. No seas mal. Todos han entendido, todos tienen la misma chance. Bien. Bien, muchachos, ahí en esos 15 ejercicios, pues les puse algunos problemitas de fuerza, de campo, ¿no? De dirección, para que puedan ir jugando, ¿no? Para que puedan ir jugando, ¿ya? Para que se distraigan. Tienen toda la información para resolver. ¿Ya? Tienen toda la información. ¿Sí? A ver, ¿qué más? Conviene que... A ver, chat. Estoy leyendo el chat. Sí, qué feo su corazón, Rocío. A ver, un ratito. Profe, ¿puede repetir del Z por K, eso? Ah, no, Pino Torres Angie.
el I, J y K son los vectores unitarios de los ejes. En vectores, si es que te acuerdas, si nos vamos a vectores, los vectores unitarios del eje X y del eje Y son el I y el J. Pues acá acaba de aparecer un nuevo eje, que es el eje Z. Ese también tiene su vector unitario, y su vector unitario es la letra K. ¿No? Nada más, no te preocupes. Entonces, si a ti te dan un vector y te ponen I, entonces sabes que estás en el eje X. Si te ponen más I, saliente. Si te ponen menos I, entrante. Si te ponen J, sabes que está en el eje Y. Más J, derecha, menos J, izquierda. Y si te ponen la letra K, entonces ya estás en el eje Z. Más K hacia arriba y menos K hacia abajo. ¿Sí? O sea, quiero que entiendas que con tres ejes es horizontal, vertical y transversal. Y el transversal, el saliente, o el entrante es el eje X. Más X saliente menos X entrante. Más Y saliente menos Y entrante. Si te ponen J derecha menos J izquierda. Si te ponen K, más K hacia arriba menos K hacia abajo. ¿Se ha entendido? Porque hacer esta vaina cansa. ¿Se ha entendido? Son los tres ejes. Qué bueno, qué bueno. Sí, no, los ejes te lo van a dar, no te preocupes, no vas a pensar que, profe, si me piden la letra, no te van a pedir eso te lo van a dar de dato. Solo tienes que saber interpretar que si te dan el I, el J y el K, ya sabes en qué eje se encuentra. A eso se refiere. Ya sabes, ¿ah? En tres dimensiones, Y, Z y X. Bien, Y, Z y X. De verdad espero que se esté entendiendo, ¿ah? Yo soy de la escuela de Acocacho se aprendía, ¿eh? Y cuenta la historia que de mi generación han salido buenos profesionales. Ya entiendo. Claro, y el área tiene que ser perpendicular al eje donde está el campo. Si el campo está en el eje X, yo miro a mi área Y, Z, como lo miramos acá. Si mi campo está en el eje Y, yo miro a mi área Z, X, como hicimos acá. Y si mi campo estuviera en el eje Z, ¿a qué área miro? A Y. Miraría al área XY. ¿Estamos de acuerdo? Claro, el área es ACDF, pero esa área no la vas a calcular tú, Ryan. Estamos repitiendo que si tienes tres dimensiones, esa área la tienes que proyectar, pues, la tienes que proyectar. Y si no puedes ver la proyección, entonces no te preocupes, solamente mira el campo. Si el campo está en un eje, el área proyectaria está en los otros dos ejes. Ya se acabó, eso es todo. Qué bueno, qué bueno. ¿Por qué lo multipliqué por un medio? Porque el área de un rectángulo es base por altura entre dos. Ya no puedes preguntar esa vaina, ya me estoy amargando. No pueden preguntar esas cosas, pues. ¿No? Es el área de un triángulo. Es un triángulo. Quieren, sí, ¿no? Por favor, chicas, el hecho de que hayan sufrido no significa que sigan sufriendo. No hay chicas así, ¿no? Bueno. A ver, Rocío pregunta, profe, si el campo hubiera estado en Y, pero el campo está en Y, ¿eh? El campo está en Y. ¿Por qué me está preguntando lo mismo? El campo está en Y, el área es ACE. Si el campo hubiera estado en más Y, lo único que cambia es que acá le pongas positivo, nada más, porque el campo sería saliente, eso es todo. El área proyectada sigue siendo la misma. Sigue siendo la misma. Sí, pero se hacen las víctimas. Ya le tomé foto. Sí, ya le tomé foto. Bien. Muchachos, entonces, a ver, ahora empecemos los ejercicios que hicimos, ¿no? Vamos a practicar, ¿no? Tenemos bastante tiempo. ¿Qué hora son? ¿Ya a las 11:30? ¿En serio? ¿Tan rápido? No, pero sí. Sí, me queda un poquito nomás. ¡Ay, qué rápido! Ya 11:33. ¡Ay, qué rápido se pasa el tiempo cuando uno estudia, ¿no? Chale, no. Más horas. Vamos a hacer una web. Más horas. ¿Cómo es, no? Bueno, la clase es muy
muy monótona. O sea, que esa media hora demora un día, ¿no? Pero cuando nos enganchamos en la clase y le metemos pasión al curso, no, pues ya esa vaina pasa rápido. Pasa rápido, ¿sabes? Bien, me están pidiendo las 7, ya es la segunda vez que me piden las 7. Vamos a hacer las 7, ya, vamos a hacer las 7. Ya le tomé foto, ya vamos a ver. Vamos a hacer el problemita número 7. A ver, ¿qué pasa con el problemita 7? A ver, dice, ya, la 7, la 8 y la 9, ¿no? A ver, ¿qué dice? Una partícula cargada con -4 Coulomb, se mueve en el interior de un campo magnético, ya ahí está mi campo magnético, que vale 20 I Tesla, 20 I Tesla, ¿ya? Y significa eje X, ¿no? Con una velocidad de 5J Tesla, ¿ya? 5J Tesla. ¿Ya? Determine la fuerza magnética que actúa sobre la partícula. Ah, me pide la fuerza magnética. Muy bien. Muchachos, este problema se va a hacer usando dos cosas. Primero voy a calcular el módulo, ¿ya? El módulo, ¿no? El módulo de la fuerza magnética, ya sabe que es carga por campo, por rapidez, por el seno de alfa, ¿no? Y acá no hay signo, no hay, porque esto es un vector y estoy calculando su módulo, ¿sí? Ahora, ¿qué ángulo es el alfa? El ángulo formado por el campo y la velocidad. Pero el campo está en el eje X y la velocidad en el eje Y. ¿Qué ángulo forma el eje X con el eje Y? 90. Y si forma 90, seno de 90, ¿cuánto es? 1, ¿no? Voy a decirme 0, y si no te pasa, 1. Entonces vamos a calcular. A ver, carga 4. Le estoy diciendo que el signo no interesa, que nadie comience a pitear. Profe, pero dice -4. Codazo, que entiendo. El signo acá no interesa. 4. Campo 20, velocidad 5. Ya, ¿cuánto sale? 5 por 4, 20. Y 20 por 20, 400. Tengo 400 newtons. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora falta su dirección. Para eso tenemos que dibujar los ejes X y Z. Y recuerda lo que habíamos mencionado, ¿verdad? Este es Y, este es Z, este es Y y este es X, ¿no? Eso ya habíamos hablado. Ya quedó bien claro, ¿verdad? Y, Z, X. Ya habíamos hablado. Bien, imaginemos que la partícula está por aquí, ¿no? Justo en el medio, para un punto referencial. Ahí está la partícula. Y su campo está más I. O sea, su campo estaría en más X. O sea, aquí está el campo. Aquí está el campo. ¿Ya? Ahí está. La velocidad está en J. La velocidad en J sería para allá. Para allá está su velocidad. Entonces falta la fuerza magnética. Y vamos a utilizar la regla de la mano derecha. ¿Te acuerdas? Los 4 dedos son el campo, el pulgar es la velocidad y la palma es la fuerza magnética. Si es positivo sale, si es negativo entra. ¿Ya? Recuerda también otra cosa, que el eje X es este eje de acá, este que estás viendo, este. Hay chicos que siguen pensando que este eje es un eje inclinado, no es un eje inclinado, ¿ya? Es transversal, ¿sí? ¿Entiendes esa vaina? ¿Ya? Más X sale, menos X entra. Entonces empecemos. ¿Qué es lo primero que debería de hacer? Primero el campo, ¿no? Los 4 dedos. Y el campo está en más X, o sea que el campo está saliendo. Mis 4 dedos tienen que salir de la pizarra y ¡bum! Lo pongo así. Ahí está. Saliente, para ti. Ahí está, ¿no? Saliente el campo. Ahí está. La velocidad va hacia la izquierda, ¿no? Hacia la derecha, hacia el eje más Y. Y si el campo va hacia la derecha, mi pulgar tiene que ir a la derecha. Si tú estás en esta posición, tú vas a estar poniendo tu mano más o menos así. Velocidad a la derecha y campo para allá. Ahí está. Estarías poniendo tu mano más o menos así, más o menos, ¿no? Así estaría, ¿no? Así estaría tu mano. Doblada, arqueada. Escleresma múltiple, ¿no?
Ah, pero acomódate, pues. Duele, profe, me está doliendo. Mi mano no. Ya, bueno, mira, 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 mira. Mira, mira. Me pongo de costadito, me acomodo bien bonito y ¡plá! Lo saco. Y ya está, mira, ahí está. Mira. Muévete, pues muévete, ponte de costado, busca tu posición ideal, pues. No estés así, doblando. Muévete un poquito. Uy, profe, no, mire. Ahí está, ¿no? Mira, mira. Velocidad pulgar y campo para allá. Ahí está. Ahí está. Muévete. Ponte justo al costado del eje y muévete. O sea, si tú estás así mirando, si tú estás así mirando, ¿no? Tú estás así mirando, estás mirando. Entonces yo me pongo de acá y paco mi mano. Ahí está. Campo salir, velocidad a la derecha. Y ya está. Ya está. ¿No? Tú estás así mirando, gira a la izquierda y saca tu mano. Se acabó, ya está. ¿No? Tu brazo, gíralo así gíralo así. Ahí está, ya está, ahí está. Ya está. Ahora, la palma es mi fuerza magnética. Como es negativo, sale o entra. Y si entra, ¿hacia dónde apunta? Mira, pues, si está entrando, ¿hacia dónde apunta? ¿Hacia dónde apunta? Está entrando, ¿dónde apunta? Hacia arriba. ¿Qué eje es hacia arriba? Z. Y ya te expliqué el vector unitario de Z, ¿verdad? K. Entonces la fuerza magnética apunta hacia arriba. Entonces mi fuerza magnética sería más 400 newton K. Y la respuesta sería casita. Esa sería la respuesta. Entonces, muchachos, siempre busquen su postura. A veces los ejes están para doblar la mano así bien feo, pero mira, si estoy doblando la mano así, mira, giro y ya, mira, mi mano ya se posiciona bonito. ¿Te das cuenta? O sea, la idea es que tu cuerpo se acomode para que veas bien. Porque hay gente que está así, ya, profe, estoy así, mire. No, pues, tu mamá dice, ¿con quién te estás peleando, hijo? No, no me estoy peleando con nadie. O ya se fue con el que estabas peleando, ¿no? Ya se fue. Pero bueno. Así que esa es la idea. Claro, ¿no? Claro, o sea, recuerda, pues si la carga es positiva, la fuerza magnética sale y sale, apunta hacia abajo. Pero como es negativo, dirección contraria entra y si entra, apunta hacia arriba. Pues es lo mismo, ¿no? El negativo le cambia la dirección al positivo. Pues sí, está redundando en eso. No tiene nada que ver. ¿Estamos de acuerdo, Angie? Esa es una regla, pues, Evelyn, es una regla. Si la carga es positiva, la fuerza magnética sale de tu palma. Y si la carga es negativa, la fuerza magnética entra. Esa es una regla que tienes que aprenderte. A ver, antes que no gane el tiempo, hagamos la 8. A ver, la 8. La 8, ¿no? ¿O qué más pidieron? No, Jason, recuerda que existe, ¿ya? La regla de la mano derecha, esto es el campo, el pulgar es la velocidad y la palma es la fuerza. Apréndanselo bien, ¿ya? Entonces, si te han enseñado eso, entonces te han enseñado esta postura, la de la pistolita, seguramente, ¿no? La de la pistolita. Si ustedes ponen muy bien, si te han enseñado la pistolita, está bien. Incluso hay, creo que Alex y otros profes enseñan las dos pistolitas. Pistolita derecha positiva, pistolita izquierda negativa, ¿ya? Pero la vaina es que tú tienes que encajar tu mano. Ya no la mueves, tú tienes que hacer que encaje. Y esa vaina a mí no me gusta. Entonces yo prefiero hacer algo bien práctico. Campo, meto. Pulgar, saco. Fuerza, palma. ¿Se acabó? Campo, entro. Pulgar, saco. Una vez que tengo el campo, saco la mano. Y la palma. Pero es igual. Si tú aplicas la pistolita, no hay ningún problema, ¿no? Mira. Si tú aplicas la pistolita, el pulgar sería la velocidad, el campo sería... Pero mira. Si esto sería
la velocidad, y esto sería el campo, mira, 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 que era hacia abajo, ¿no? Mis 4 dedos. ¿Te das cuenta? Mira, acá está la pistolita y lo coloco así, ¿no? Acá está el campo, acá está la velocidad, ¿no? Y mis 4 dedos, y estos 3 dedos quedarían hacia abajo, ¿no? Ponlo así, ahí está, así, apuntando. Apunta hacia tu cámara. Apunta hacia tu cámara el pulgar, el dedo índice y colócalo ahí. Estaría apuntando hacia abajo, ¿no? Pero como es negativo, ¿qué le haces? Lo in, y si lo inviertes, ¿hacia dónde apunta? Hacia arriba. O sea, es lo mismo, pero bueno, lo del salón 1 pueden quedarse con la forma en como enseñó el profe, porque es igualito, no tienes por qué cambiar tu técnica, pero lo del salón 2 y salón 3, no, si ya te acostumbraste a meter los 4 dedos, campo sale, 4 dedos salen, campo, ¿no? Para allá, pulgar hacia allá, y si la fuerza magnética entra, negativo, se acabó. Eso es todo. Bien, muchachos. Bien, hacemos uno más, hacemos la 8, ya para tomarle foto y para irnos, porque ya tristemente acabó la hora. Y dice, no, la 8, una partícula de 4 coulombs, una partícula de 4 coulombs, ¿no? Dice, ingresa con una velocidad de 20 J, ¿no? Una velocidad de 200 J, ¿no? Metros por segundo. Bien. A una región donde un campo magnético, uy, mira, campo magnético 20I más 10J, ahí está, ¿no? Calcula el valor de la fuerza magnética. Muchachos, no hay por qué asustarse. ¿Por qué, maestro? ¿Por qué? Porque esto es como si tuvieras dos campos. Es como si tuvieras dos campos. Entonces, esta fuerza magnética, esta velocidad, ¿no? Está interactuando con el campo. Recuerda que para que exista fuerza magnética, la velocidad debe de ser perpendicular ¿a quién? ¿A quién debe de ser perpendicular? Al campo. Al campo. Pregunta, si hay dos campos, no me hago problema. La velocidad afecta a este campo y afecta a este. O sea que en teoría tendría dos fuerzas magnéticas. Pero pregunta, ¿qué dirección tiene la velocidad? J, ¿no? J. Dígamelo así, dígame así, J. ¿Y este campo qué dirección tiene? J. ¿Son paralelos o no? ¿Y una velocidad paralela al campo genera fuerza magnética? No. Así que ya no me interesa. Ahora con la otra. ¿Qué dirección? J. ¿Qué dirección? ¿Y J con I cómo son? Perpendicular. ¿Forma fuerza magnética? Sí. Se acabó. Fuerza magnética que es igual a carga por campo por rapidez, por el seno de alfa. Pero obviamente con esta velocidad, alfa ¿cuánto vale? 90. Y seno de 90, 1 de nuevo. ¿Te diste cuenta? O sea que si te dan el campo en I y en J, no te preocupes. Tú solamente mira la velocidad, el eje de la velocidad, y miras el eje de estas componentes. Y te fijas con cuál forma 90. Con ella genera fuerza magnética. Carga, 4. Campo, 20. ¿No? Hay gente que le saca módulo, ¿verdad? No le saca el módulo. 20. Y rapidez, 200. ¿Ya? ¿Cuánto vale? 4. 2 por 2, 4. 4 por 4, 16. Y ahí está. 16 kilonewton, 16.000 newton. Me piden la fuerza magnética A, perdón. El campo está en algo llamado militesla, ¿no? Recién lo acabo de ver. Y militesla significa 10 a la menos 3, ¿verdad? Entonces yo acá tendría 20 por 10 a la menos 3 por 200, ¿no? Y ahora sí, me quedó 16 newton nada más. ¿Sí? Militesla sería 10 a la menos 3. Ya sabes que este lo ignoraba, ¿no? No me interesaba porque es paralela a la velocidad. Así que la respuesta sería avioncito. Profe, ¿y si a mí me daban la velocidad en I y en J y al campo en J o en I? Y lo mismo, una velocidad la utilizas y la otra la ignoras. Y se acabó.
Bien, muchachos, y esta sería la clase de hoy. Espero que les haya gustado, espero que haya sido entretenido, espero que hayan aprendido acerca del flujo, de cómo funciona. Recuerda que existen 3 flujos: positivo si el campo sale, negativo si el campo entra, y 0 si el campo es paralelo. Y si tengo una figura en 3 dimensiones, pues simplemente me enfoco en la proyección del área. Profe, esa vaina no me quedó muy claro. No te preocupes, necesito otra forma de verlo. Te fijas dónde el campo, en qué eje se encuentra, y es perpendicular al área formada por los otros 2 ejes. Y se acabó el problema. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Sí? Entonces, con esto ya hemos terminado el electromagnetismo, ya han visto flujo. El salón 1, díganlo a Alex que ya han visto flujo conmigo para que pueda hacer más problemas y pueda repetir ya con él un poco más sencillo. Y salón 2 y salón 3, que me toca conmigo, ya saben que a partir de la próxima semana vamos a hacer la parte de avance y la parte de repaso de electromagnetismo, ¿ya? Y terminamos este material, ¿no? Que quedó inconcluso. Lo terminamos. ¿Estamos de acuerdo? Lo tenemos. Lo dejamos hasta aquí. Lo terminamos, muchachos, porque esto va a ir en la parte teórica, ¿no? Como ejemplos de teoría, y ya la próxima semana los terminamos. Bien, muchachos, cuídense bastante. Conmigo ha sido todo por el día de hoy. Protéjanse bastante, ya saben, usen su mascarilla, no salgan, lávense las manos, cuiden a su familia, traten de evitar el contacto con otras personas, traten de no salir durante tanto tiempo a la calle. Cuídense bastante. Y obviamente aliméntense, coman sus vegetales, tomen su leche, tomen su cuáquer, tomen su quinoa, tomen su maca, tomen todo, son jóvenes, aliméntense bien, ¿ya? Y cuídense mucho, mucho, bastante. Y ya sabes que todos los viernes de 7:30 a 8 tenemos una evaluación, participa, es gratis. Sí, por ahí me han dicho que quieren cobrar, pero yo me estoy echando para que no cobren. No vas a cobrar, oye, no, es totalmente gratis. Cuídense bastante. Y ya saben que los espero el día viernes de 7:30 a 8 con las evaluaciones. Y me han dicho, profe, también va a haber química, porque no todavía está haciendo química, ¿no? También va a haber evaluación de química, muy pronto también lo va a haber. Pero todo eso, ya saben dónde vamos a publicar, ya saben dónde tienes que comentar, ya saben dónde tienes que fastidiar. Así que nos vemos, cuídense bastante, ¡chao!